bueno, nuevamente bienvenidos todos y gracias Javier, gracias Viviana por liderar este espacio del día de hoy en generar un espacio en español para que podamos, digamos, estar al día, al tanto de todas estas estrategias y programas que han desarrollado localmente, tanto en Colombia como en Chile. Y también gracias a todos aquellos que pudieron reunirse. Veo que acá está José Luis Lalueza desde Barcelona. Bueno, eh, Apoyando Useling desde su inicio. Eh, Muchas gracias y bueno, sin más que decir, Javier, si quieres dar inicio con la presentación. Y bueno, y te presentas a los demás. Vale. perfecto, gracias John. Gusto verte nuevamente. Bueno, un placer. Mi nombre es Javier, yo soy académico del Departamento de Física de la Universidad del Biobío en Concepción. Somos vecinos a la Universidad de Concepción. La UDEC es donde yo hice mi pregrado y, y nada, estoy acompañado con Pablo, Camila, Fernando, Iván, Luisa, que son representantes también del equipo, digamos, son parte del equipo del proyecto que hemos estado desarrollando, bueno, que llevamos ya un poco más de año y medio tratando de trabajar en introducir iniciativas STEM en educación formal, es decir, tratando de respetar un poco el currículum nacional. Esto no va a quedar en el aire, simplemente les voy a presentar. ¿Sí? Bueno, esta es una iniciativa también que está financiada por el Ministerio de Educación. Entonces hay un compromiso de, digamos, de las políticas públicas a nivel nacional para poder tratar de incentivar y estimular un poco eh, capacidades científicas tecnológicas a nivel escolar, ¿sí? Y eso implica también trabajar con docentes del sistema escolar. Eh, no siempre tenemos instancias y oportunidades para poder desarrollar innovaciones y aproximaciones para poder desarrollar estas capacidades científicas y tecnológicas en estudiantes de enseñanza media o de secundaria en programas After School. Entonces, el gran foco y, digamos, la gran responsabilidad que asumimos es incluirlas, tratar de introducir esto dentro del sistema escolar, respetando siempre, digamos, los contenidos, objetivos de aprendizaje que se definen y se describen en el currículum. Entonces, uno de los primeros grandes desafíos fue, digamos, tratar de coincidir en una definición o una operacionalización de qué sería STEM dentro de lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a presentar dentro de esta serie de programas de formación y desarrollo de capacidades para tanto para estudiantes de pregrado como para estudiantes digamos, para profesores del sistema escolar. Entonces, una cómo lo operacionalizamos en este caso es a través eh, simplemente, bueno, tenemos que buscar la integración disciplinar de al menos tres, digamos, tres de estos contenidos, ¿cierto? Y clásicas asignaturas que están definidos en el sistema, digamos, en los currículos nacional, ¿cierto? Biología, física, química, matemática y tecnología son las asignaturas que nos van a acompañar para poder enfrentarnos a esta necesidad de generar innovaciones en STEM. Eh, no obligamos a priori a la inclusión de estas cinco disciplinas, pero sí la inclusión de al menos tres para poder desarrollar y levantar proyectos de STEM. Y construimos y levantamos esta maqueta de aplicación para que digamos, como una especie de hoja de ruta para que los profesores, bueno, y nosotros mismos que nos enfrentamos a este desafío, pudiésemos encontrar situaciones contextuales relacionadas con los territorios de los estudiantes eh, que pudiesen transformarse en vehículos para el desarrollo de contenido en alguna de estas disciplinas, ¿cierto? Biología, física, química, matemática, y, eh, y con la necesidad de que los equipos de profesores que se enfrentan a este desafío de levantar proyectos de STEM tuviesen que discutir cuáles son los objetivos de aprendizaje del currículum y del nivel educacional que permitan, digamos, abordar y enfrentarse a este problema. Em, una cosa que es importante considerar es que el proyecto está centrado en la región de Ñuble, que es una región con alto nivel de ruralidad, y los tres colegios que adscritos a este proyecto, en una primera instancia, son colegios rurales, donde los estudiantes, digamos, tienen mucha cercanía con
digamos, el sector agrícola, sector ganadero, mucha presencia de bosque nativo o monocultivo digamos, por el desarrollo forestal. Entonces, las problemáticas medioambientales son bien recurrentes en todos estos proyectos que hemos estado levantando, que los profesores han estado levantando en realidad. Entonces, desde esta operacionalización construimos una especie de agenda de formación y capacitación, digamos que nos permita a nosotros como equipo también ir fortaleciendo y desarrollando como una conceptualización respecto a cómo nosotros comprendemos y operacionalizamos el STEM, eh, y que comienza con la necesidad de formar monitores. Digamos, y para eso nos nutrimos de los estudiantes de Pedagogía en Ciencia y Pedagogía en Formación Básica que tiene la Universidad del Biobío en su sede en Chillán, que está en la región de Ñuble. Em, y generamos varias instancias durante el primer semestre del 2024, donde, bueno, socializamos la maqueta STEM. Ellos se enfrentaron también al desafío de completarla y levantar proyectos, ¿cierto? Haciéndose cargo de esta integración de al menos 3 disciplinas junto a metodologías activas que pudiesen permitirles a ellos, digamos, conducir mejor este proceso de implementación, de una posible implementación. Ellos no implementaron el proyecto STEM, ¿cierto? Como el ABP, ¿cierto? La aula invertida, estrategias de trabajo colaborativo para estimular un poco, digamos, la socialización de la información, etcétera, y aparte la integración científica. Em, Junto a esto, una vez que formamos digamos, tuvimos este grupo humano capacitados y certificados, entre comillas, como monitores STEM, nos orientamos nos introdujimos en los colegios para poder desarrollar, digamos, otra instancia de capacitación y socializar nuevamente cómo operacionalizamos y entendemos nosotros el STEM para su inclusión en la educación formal, y junto a ellos, bueno, fuimos acompañados por los monitores que han acompañado, digamos, y ellos son los grandes responsables del éxito de este año de trabajo. Em, Llegamos a los colegios y también junto a apoyo de colegas de la Facultad de Ingeniería y de la Facultad de Educación. eh, También se les permitió a los profesores participar de capacitaciones respecto a tecnologías como la impresión 3D, el uso de realidad virtual como un recurso educativo y la programación en Arduino. Que en muchos de estos proyectos o de estas capacitaciones los profesores empezaron a notar que les faltaban recursos tecnológicos para poder recolectar información respecto a, por ejemplo, la acidificación del suelo, ¿cierto? Cómo medimos la humedad de la tierra para mejorar quizás digamos, la producción de alimentos, etcétera. Entonces, a través de esta capacitación docente, ya se empezaron a generar y a levantar problemáticas que se tradujeron en los proyectos STEM que se lograron pilotear e implementar en el segundo semestre del año 2024. Em, y bueno, esto incluyó una serie de desafíos, desde la casi obligatoriedad de los profesores y profesoras de diferentes disciplinas de tener que dialogar y llegar digamos, a ciertos acuerdos respecto a cuáles son los contenidos y cuáles son las problemáticas a desarrollar en este proyecto STEM. Em, y también respecto a la posibilidad de ejecutarlos, porque en muchas instancias, sobre todo las primeras reuniones de capacitación, nos enfrentamos a una cierta reticencia, pues ellos no tenían las capacidades para poder resolver problemas complejos. Entonces podían plantear soluciones, pero no iban a estar incapacitados por una cuestión de limitaciones económicas y tecnológicas a poder resolver estos problemas complejos. Entonces, también se fue una especie digamos, de iteraciones y de aprendizaje colectivo, tanto para ellos como para nosotros, respecto a cuáles son los potenciales alcances de una iniciativa como esta, ¿cierto? Y cuál es el rol de la ingeniería, sobre todo en la parte de la evaluación de proyectos, cuál es la viabilidad de un proyecto, como una dimensión adicional bien importante en todo esto de los proyectos STEM. Entonces, les voy a mostrar algunos ejemplos ahora. No en mucho detalle porque el tiempo no alcanza y si hay alguna pregunta técnica,
estoy bien acompañado para que me puedan salvar, digamos, mis colegas del equipo de la Universidad del Biobío. Entonces, una de las iniciativas es eh, una de las iniciativas, digamos, que se desprende, que surge desde el Liceo Bicentenario Manuel Jesús Ortiz de la comuna de San Ignacio, es Sembrando Salud, cosechando futuros sin adicciones, porque ellos evidenciaron una problemática respecto a el consumo de drogas, el consumo de drogas tanto lícitas como ilícitas en la educación, digamos, en la población estudiantil. En este proyecto participaron 5 profesores de biología. Esto lo hicieron a nivel, digamos, de octavo grado, donde las ciencias están agrupadas bueno, la biología, física y química están agrupadas en un curso que se llama Ciencias Naturales. También se incluyó de forma bien interesante a la profesora de lenguaje, ¿cierto? Por la necesidad de generar narrativas eh, junto a matemática y tecnología. En este proyecto participaron 24 estudiantes. Y bueno, y el resultado, digamos, fue información para poder compartir en la comunidad y ustedes ven ahí en una fotografía que ellos están presentando en el teatro de la comuna y le presentan a la comunidad tanto de sus compañeros del colegio como de vecinos. Bien similar, un proyecto bien similar, pero que se desarrolló en 10.º grado, que sería nuestro segundo medio, nosotros le llamamos, ¿cierto? Para estudiantes de 15 y 16 años, que también tiene que ver con el consumo de droga. Es algo, es un proyecto, un problema al parecer como que tiene raíces bien profundas en la comuna. Em, y en esta instancia, ya estudiantes, digamos, más grandes, lo que hicieron fue generar también unos, digamos, informativos y compartieron con la comunidad. Y aquí también se apoyaron con profesionales de la salud, que eso también fue una interacción bastante interesante. Otra iniciativa que se desprende del Liceo de la Comuna del Carmen tiene que ver con, digamos, el uso de energía sostenible, ¿cierto? Y evaluar los impactos ambientales de algunos proyectos verdes para el desarrollo de energía. Que esto es una iniciativa que desarrollaron entre profesores de química, matemática y tecnología. Participaron 24 estudiantes y también en segundo año medio o 10.º grado. Em, Este proyecto es bien interesante y me recuerda a una iniciativa que desarrolló Jasmine cuando estábamos allá en el doctorado en UCSB en el programa After School en la que ella participaba, que tiene que ver con la evaluación del ruido, pero en el espacio, digamos, en el aula, de la evaluación del ruido eh, en el aula y en espacios abiertos del colegio, ¿cierto? Para poder tomar conciencia respecto a eh, digamos, cómo nos vamos acostumbrando a estos espacios con alta contaminación acústica al momento de aprender, ¿cierto? Y esto es una iniciativa que se desarrolló en tercero medio, entre las asignaturas de física, matemática y tecnología, y el resultado final fue también material audiovisual. Ha sido una constante como el resultado, digamos, el outcome esperado de estos proyectos, el desarrollar material audiovisual con información que implica elaborar narrativas, ¿cierto? El diseño, definir la información relevante para poder compartirla, etcétera. Em, Otro proyecto que surge desde la comuna de Cosquicura, el Liceo Polivalente Diego Micene Burgos, que es comprender y reconocer y valorar la flora nativa del territorio, reconociendo las especies emblemáticas y en peligro de extinción. Chile tiene una riqueza eh, digamos, tiene bastante riqueza respecto a la flora nativa. Digamos, hay un reconocimiento de la importancia del bosque nativo eh, y su preservación. Entonces, este proyecto apunta a eso. Y se trabaja entre los estudiantes, entre un equipo de 4 profesores, incluyendo biología, química, matemáticas y tecnología. Em, Y este proyecto es bien interesante y si hay mayores detalles, si alguien quiere saber más sobre esto, creo que es Pablo de Ruiz está aquí y él fue uno de los líderes, creo que él está ahí en la foto, de hecho. Y aquí se evaluó, digamos, se evaluó cuáles son las medidas que tiene el agua, se hicieron estudios de agua para evaluar, digamos, la potabilidad, de acuerdo a los indicadores de la normativa chilena.
Y eso es bien interesante porque se hizo en tres sectores, La Chira, El Molino y Puyay, que son sectores rurales, con alta presencia, digamos, donde se desarrolla mucho la agricultura y hay evidentemente, digamos, mucho pesticida también en el territorio que termina permeando a las napas subterráneas, y la gente tiene acceso al agua a través de pozos. Entonces, es una problemática constante el tema de la potabilidad, ¿cierto? Y el acceso al agua, no solo para regadío, sino para consumo humano. De aquí participaron, bueno, cuatro profesores de asignatura de Ciencias para la Ciudadanía y Matemáticas. Ciencias para la Ciudadanía es una asignatura relativamente nueva en el currículum nacional. Si alguien quiere, digamos, conocer un poco más de esto, más detalles respecto a esto, le puede preguntar a mis otros colegas ahí. Bueno, estos son los proyectos, digamos, que se pilotearon y que se levantaron de esta maqueta, digamos, STEM. Y luego hemos generado ciertas instancias como seminarios para ir comentando y compartiendo estos resultados, la evidencia, las cosas que funcionaron, las cosas que no funcionaron, lo difícil, digamos, qué cosas o qué contenidos, qué asignaturas conversan más y es más simple, digamos, introducir dentro de la educación formal. Em, y hemos sido capaces de generar una especie de sinergia colectiva respecto a la necesidad digamos, de este enfoque STEM dentro de la educación formal. Bueno, evidencia de ello es que han participado casi 130 profesores y profesoras de la región en diferentes instancias, seminarios, lo que nos permite a nosotros también como proyecto pensar en la posibilidad de levantar digamos, un edificio, como un espacio ya no solo virtual y simbólico, sino que un espacio físico que permita converger a la gente, digamos, los profesionales de la educación, investigadores, estudiantes de pregrado, posgrado, etcétera, para desarrollar, digamos, iniciativas y pensar en una educación moderna para los colegios, para los colegios. Bueno, tenemos aquí algunas redes y links que pueden ser con de cierta relevancia, donde, bueno, aquí está el Instagram del proyecto, donde se van mostrando, digamos, las diferentes cosas que se hacen. Recientemente se lanzó esta web que contiene información y se espera que funcione también como una especie de comunidad virtual. Eh, y los dejo, por supuesto, invitados porque vamos a organizar un congreso en junio, 5 o 6 de junio, bueno, en el campus Fernando May de la Universidad del Biobío en Chillán. El próximo año las inscripciones están abiertas. Pueden ver bien la presentación, ¿cierto? Sí. El QR está ahí para poder acceder a formularios de inscripción y si alguien tiene alguna duda respecto a este evento, cómo participar, etcétera, se puede contactar conmigo directamente, molesta John o puede acceder a mi correo electrónico a través de la invitación que hizo yo. Y bueno, y este es el equipo. Estas son las personas, digamos, dándole rostro un poco a la gente que ha participado en todo este proyecto. Ahí estamos todos y todas. Y nada, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, yo encantado de responderla y si no puedo responderla, responde a mis colegas. Gracias. Gracias, Javier, gracias. Bueno, pasemos, voy a darle la palabra a Viviana para que dejemos aproximadamente unos 10-15 minutos al final para preguntas, para, ya sea para Javier o para Viviana, y cerrar la sesión del día de hoy. Viviana, gracias, Javier. Buenas tardes por acá. Bueno, como mencionó yo, mi nombre es Viviana Ahumada. Yo soy líder de proyección social en la Universidad Sergio Arboleda, en la sede de Barranquilla, acá en Colombia. Bueno, estoy con mi equipo y también con la coordinadora de internacionalización, Elvira, que está por acá, que también hace parte de la coordinación de proyección social y extensión. La coordinadora de investigación también está por acá. Y bueno, nada, agradecerles primero por el espacio, por estos encuentros que además de intercambiar experiencias nos permiten precisamente conocernos, conocer las iniciativas que tienen, inspirar nuevas iniciativas también para nosotros. Y bueno, tener ese contacto, porque siempre le digo a John, ojalá alguno de los estudiantes de acá de Colombia quiera ir a hacer algún tipo de voluntariado, por ejemplo, a alguno de los países que también hacen parte de la red desde su universidad.
Entonces, bueno, para aprovechar el tiempo voy a comentarles un poco sobre el programa que llevamos acá en la Sergio Arboleda Barranquilla. Es un programa que, digamos, tiene una línea muy marcada que es la del emprendimiento. Nosotros desde el año 2023 estamos trabajando con una comunidad rural del departamento del Atlántico, acá en Colombia, y pues lo que buscamos es que los emprendimientos que están en esa zona rural tengan una forma un poquito más completa, que sean un poco más formales. Entonces, tanto en 2023 como 2024 tuvimos dos acciones o dos grandes intervenciones que estuvieron encaminadas a lo mismo, pero que fueron diferentes. Les voy a compartir un poquito sobre cada una. Me voy a enfocar más que todo en la del 2024 porque pues ya he compartido en otros espacios como los avances que tuvimos en el 2023. Bueno, ¿por qué emprendimiento? Inicialmente, cabe mencionar que la Universidad Sergio Arboleda cuenta con 4 pilares y uno de esos pilares es el emprendimiento. Pero realmente la razón principal por la cual escogemos emprendimiento es porque nosotros hicimos un, un diagnóstico dentro de la comunidad y encontramos que el emprendimiento justamente es algo del día a día para ellos, porque pues ellos están en un entorno rural y las familias, entre las familias, tienen emprendimientos relacionados con algún tipo de fruta, algún tipo de producto que venden dentro de la comunidad, incluso por fuera de la comunidad. Entonces, ellos mismos estuvieron de acuerdo con que trabajáramos el tema de emprendimiento y teniendo en cuenta pues que la universidad tiene este pilar y además también era un interés particular de la comunidad, escogimos el emprendimiento que además pues nos apoya, nos ayuda con movilizaciones a nivel cognitivo, económico, comunicativo, de relacionamiento. Entonces, bueno, digamos que ya escogimos ese espacio donde vamos a trabajar y tuvimos en cuenta unos aspectos claves tanto para las intervenciones del 2024 como para las intervenciones del 2025, que fueron trabajar con redes de apoyo, porque si bien esto es una iniciativa completamente de la universidad, no contamos con apoyo directo de ningún tipo de ministerio o apoyo del sector público. Sí tratamos de que a pesar de que no hay un apoyo directo, por ejemplo, del sector público, nos facilitaban el transporte hasta la comunidad rural, porque me gustó además, hago aquí el paréntesis, me gustó mucho que tenemos eso en común con Javier, que él también nos comentaba pues que era un entorno rural. Entonces, tratamos de tener como esas redes de apoyo y de, por ejemplo, a pesar de que la universidad colocaba todo para poder realizar los talleres de formación, de los cuales les voy a hablar un poco más adelante. Eh, entonces, en el sector público nos facilitaban la movilidad, hicimos también contacto con fundaciones que nos facilitaron espacios recreativos para los niños. También hicimos un tema muy social que fue de donaciones. Entonces tratamos siempre de trabajar con redes de apoyo, muy a pesar de que la universidad como tal es la que lleva todo el programa. Escuchar a la comunidad, porque siempre antes de la intervención, tanto en el 2024 como en el 2025, desarrollamos grupos focales o algún tipo de espacio donde la comunidad, incluyendo niños y adultos, tuvieran una voz y fuera escuchada por nosotros. Desarrollo de un programa de formación, bueno, al ser universidad y pues teniendo en cuenta también la línea que llevamos en esta comunidad, en esta red, eh, lo principal era la formación. O sea, nosotros como universidad pues íbamos a donar, por decirlo así, precisamente a algún tipo de formación. Nos centramos en este tema educativo, obviamente. Y pues intervenciones adicionales, como les decía, que no queríamos como dejar de lado esa parte social y realizábamos donativos en especies, de los cuales también les voy a hablar un poquito
más adelante. Entonces, bueno, sobre el 2024, rápidamente como para colocarlos en contexto, nosotros descubrimos la comunidad por medio de una feria que hace acá la Secretaría de Educación y expone, digamos, iniciativas de diferentes instituciones educativas y nosotros pues nos llamó la atención la iniciativa de esta comunidad rural de Cumaco. Además que pues era una iniciativa de un sector aledaño, o sea, cercano a la universidad. Entonces, esa institución, a pesar de ser de un entorno rural, queda relativamente cerca a la universidad. Entonces, por varias razones dijimos, bueno, vamos a trabajar con la comunidad de Cumaco en la institución educativa de Cumaco. Eso en cuanto al 2024, bueno, nos centramos mucho en temas de emprendimiento, hicimos un grupo focal, llevamos varios temas y los estudiantes, o sea, los niños y los padres votaban por los temas que querían que nosotros trabajáramos con ellos, temas, por ejemplo, de presupuesto, creación de logo, temas incluso jurídicos sobre la creación de formalización de un emprendimiento. A partir de ese grupo focal pudimos sacar las temáticas del programa de emprendimiento que en 2024 estuvo dirigido a padres y a niños, porque la idea es que esos emprendimientos pues puedan tener un avance generacional, es decir, los niños puedan quedar con esos emprendimientos, pero ya de una manera más formal. Tuvimos pues éxito en cuanto a los talleres que realizamos, sin embargo, notamos que para los niños eran temáticas un poco complejas. Entonces, quisimos en el año pasado, 2025, irnos un poquito atrás y centrarnos únicamente en niños. Esa fue una de las grandes diferencias. En 2024 trabajamos con padres y niños y en 2025 nos centramos en los niños como tal. Además, porque también en el grupo focal del 2025 los mismos padres nos hicieron esa recomendación. ¿Qué hicimos en el 2025? Bueno, aquí está como el camino o el cronograma de todas las acciones. No me voy a detener a indicarlas una por una aquí porque pues se las voy a describir por acá. Organizamos un cronograma que iniciaba con esa jornada de diagnóstico que tuvimos con la comunidad, estuvimos realizando el grupo focal y definitivamente los padres, los docentes y los niños estuvieron muy interesados en que siguiéramos abordando el tema de emprendimiento, pero desde la raíz, o sea, con aspectos muy básicos. Y decidimos, bueno, esto fue otra actividad que hicimos, decidimos a partir de este grupo focal que íbamos a trabajar bases en matemáticas y en inglés, porque es una necesidad bastante fuerte en los niños de la comunidad. Les comento un poquito del contexto. Los niños están, son de diferentes edades, están de los 6 a los 12 años, 14, y solo tienen un aula. Acá en Colombia eso se le denomina aula multigrado. Y entonces, pues la profesora, porque es una profesora y una coordinadora, la profesora hace pues todos sus esfuerzos para poder llegar a los niños en diferentes grados, pero dentro de la misma aula. Es complicado trabajar las temáticas, por ejemplo, a nivel de matemáticas es complicado porque pues para el niño de 12 años hay temáticas de matemáticas que son más sencillas porque ya tiene unas bases, pero el chiquito de 6 años pues todavía no conoce todo lo que puede conocer el de 12, entonces es todo un reto. Sin embargo, pues así se maneja y nosotros también tratamos de tener como grupos dentro del mismo espacio con diferentes niveles de complejidad para que todos pudieran tener acceso a una temática similar, pero con diferentes niveles de complejidad teniendo en cuenta sus edades. Entonces, bueno, para ir
y retomar de manera cronológica, desarrollamos esta jornada de diagnóstico de necesidades. Posteriormente se realizó la celebración del Día del Niño. Aquí tuvimos apoyo de 2 fundaciones y de voluntarios, de estudiantes voluntarios de la universidad que estuvieron en diferentes actividades y estaciones con los niños. Buscamos que todas esas actividades estuvieran relacionadas de alguna manera con matemáticas. Por eso ven por acá, bueno, tenían que contar, eran varias estaciones. También hicimos una gestión y entrega de útiles escolares con colegios del sector privado acá en Barranquilla que hicieron donaciones para este colegio de zona rural que es del sector oficial público. Y teniendo en cuenta ese grupo focal inicial, nosotros hicimos una planeación del proceso para la construcción de las secuencias de tutorías de inglés y matemáticas. Entonces, organizamos estas tutorías con los docentes de la universidad, docentes que donaban 1, 2 horas o una jornada, porque algunas de estas tutorías fueron sincrónicas, algunas de estas tutorías fueron in situ, nos desplazábamos hasta la zona rural y pues varios profesores de acá de la universidad decidieron donar horas para poder desarrollar estos talleres. A nivel de matemáticas nos centramos mucho en temas aritméticos. Ese fue como el tema principal en matemáticas, sumas y restas para los más pequeños y multiplicaciones y divisiones para los más grandes. Obviamente, antes de escoger las temáticas también tuvimos un encuentro con la profesora, porque además es una profesora para todo, o sea, para la parte social, para inglés, para matemáticas, para lenguaje, para todo. Entonces, ella nos comentó cuáles eran como las temáticas en las que ella veía que tenía ella más retos con los niños y que podían ser más interesantes y pudimos desarrollar pues todo lo relacionado pues con matemáticas que habíamos planteado y en cuanto a inglés también muy básico, o sea, realmente son niños que no tienen conocimiento alguno de un segundo idioma, entonces se comenzó con el tema de saludos, colores, figuras geométricas, números, vocabulario muy básico, porque pues no tienen acceso a ningún tipo de clase de inglés como tal. Aquí algunas evidencias de las tutorías para el fortalecimiento de la segunda lengua. Algunas fueron, como les dije, virtuales y se hacía muy 1 a 1, cada niño entonces pasaba y se le hacía una pregunta, a ver, a revisar si había tenido algo de vocabulario, algún aprendizaje de vocabulario, algunas fueron presenciales. También acá algunas de las evidencias sobre las tutorías para el fortalecimiento del pensamiento matemático. Esas sí tratamos de que fueran más presenciales que virtuales y el profesor llevó pues actividades lúdicas para que los niños se enamoraran de las matemáticas. No sé si esto pasa en sus países, pero acá hay cierta predisposición con las matemáticas acá en Colombia. Entonces, sí, siempre que se habla de matemáticas, ya los estudiantes están predispuestos a que va a ser algo aburrido y difícil. Entonces tratamos de que fuera pues muy didáctico todo este tema, más que estaba centrado en las operaciones básicas. Además, pues de todo este proceso de formación que tuvieron los niños, que pues es adicional al que ellos tienen, al acceso que ellos tienen en su escuela, aunque con muchas limitaciones, pero es un proceso pues adicional que la universidad dona, por decirlo así. Hicimos una convocatoria de recolectas de regalos para Navidad, donde participaron docentes de la universidad, estudiantes y funcionarios en general. Y realizamos el cierre de todo el programa con una novena navideña y una entrega de regalos, entregamos esos regalos, pero además ese día los niños tuvieron la oportunidad de realizar actividades didácticas de inglés y de matemáticas, porque siempre queremos como que esté
la educación ahí. Es decir, si llevamos una feria de juegos, pero bueno, entonces, ¿cómo incluimos en esa feria de juegos aprendizajes o fortalecimiento de aprendizajes de lo que estamos viendo, que en este caso es inglés y matemáticas? Y listo, esto fue lo desarrollado en 2025 y un poco del 2024. No sé si tienen alguna pregunta, estoy súper atenta o también está alguno de las líderes que me acompañan para responder. Muchísimas gracias, Viviana. Em, Bueno, teniendo en cuenta, digamos, como obviamente, las visibles diferencias, pero también los puntos de intersección entre las dos temáticas, digamos, como cuando hablamos del contexto, que son tipos de zonas rurales, y si bien está el enfoque de STEM en el caso de Javier y su equipo, en el caso de Viviana estamos hablando de emprendimiento, pero ahí, digamos, hay unos elementos que son bastante comunes, por ejemplo, la parte matemática, teniendo en cuenta de pronto lo de Viviana son competencias iniciales matemáticas con los chicos. En el caso de Javier es la parte de currículo un poco ya más concreta, digamos, oficial con las instituciones y cómo retransformar o pensar estas prácticas y pensar la educación STEM de una manera distinta y menos, digamos, tradicional, ¿no? Entonces, digamos, son diferentes, pero muy parecidos en ciertos aspectos que, digamos, de la naturaleza del proyecto y los contextos en los cuales se están trabajando. Eh, yo creo que sería bueno, como lo veníamos conversando desde el inicio, si dentro de los participantes alguien tiene alguna pregunta o comentario o inquietud en general, tanto para Viviano, para Javier o para ambos. Juan Daniel, creo que está apagado el micrófono. Ya, bien. Una pregunta a lo mejor un poco naif, pero tenía interés en saber cómo estaban los estudios de alfabetización, es decir, bueno, todo lo que tiene que ver con lenguaje, por ejemplo, escritura y tal, eh, que aquí en España por lo menos nos preocupa bastante y yo creo que seguimos metodologías demasiado tradicionales, demasiado centradas en la gramática y tal. En ese sentido, si alguien me puede decir alguna cosa que pueda ser interesante al respecto, qué iniciativas hay que creo que pueden encajar muy bien con las experiencias que se hacen en un caso y en otro, por ejemplo, ¿no? Hay, tanto en este, por ejemplo, se han hablado de cuestiones de ecología o cuestiones me ha parecido oír de cuestiones de reserva del ecosistema natural y tal. Y entonces yo tenía interés un poco en saber si había alguna cosa de este tipo, ¿no? Ahora estoy yo trabajando con un grupo eh, que desarrolla experiencias en pedagogía visual y de alguna manera trabajan los complementos entre imagen y palabra y tal. Quizá ahora mismo lo estoy expresando en una forma un poco simplista y excesivamente teórica y tal, pero yo he trabajado mucho tiempo en alfabetización de adultos sobre todo y tengo mucho interés en seguir las metodologías que se están aplicando en las escuelas de América Latina, ¿no? Conozco algunas experiencias desarrolladas por la gente por los compañeros, vamos, compañeras de Concepción, concretamente Beatriz Figueroa Sandoval, que no sé si le suena a alguno de ustedes, los del Bio, ya está jubilada con Newman, con Mariana Newman, que ella sí está en activo es una persona más cercana a ustedes, digamos, con perdón, ¿no? Entonces, quería saber si habían trabajado con narrativa mapuches y intentando desarrollar metodologías específicas para combinar las dos lenguas y tal. Y tenía interés si ustedes me pueden, lo que ustedes desarrollan, pues me pueden informar un poco bien y si no, pues ya no pasa nada porque lo que están diciendo es sobradamente interesante. Esto quiero remarcarlo mucho, ¿no? Es muy interesante el esquema que yo he visto en los casos planteados, ¿no? Nada más. Sí, yo me atrevo a responder y también puede que sea bien simplista lo que voy a decir, pero bueno, de que es una preocupación el tema de la alfabetización, las competencias de comprensión de lectura, capacidad de escritura, etcétera, es una preocupación a nivel nacional también, porque Chile también creo que está varios escalones bajo el promedio OCDE digamos, las pruebas internacionales en esas métricas, en esas medidas, en esas, digamos, esas pruebas estandarizadas que miden ese tipo de competencias. Eh, lo interesante, y no nos hemos hecho cargo, digamos, las problemáticas en habilidades cognitivo-lingüísticas en esa dimensión de forma explícita en estos proyectos.
y a través de esta iniciativa. Lo que sí, digamos, puedo mencionar como una proyección positiva hacia el futuro es que todos estos proyectos eh, demandan de la creación de narrativas. Casi todos estos Ujú. proyectos demandan de la creación de narrativas desde la generación de contenido audiovisual o contenido escrito o la creación de un relato para poder comunicarle a la audiencia, desde contenido científico. Entonces, es una transición bien interesante porque, bueno, hemos hecho estudios con Pablo sobre el tema de la comprensión lectora en física y y de repente la necesidad de leer para aprender física, eh, sabemos que hay que leer para poder aprender cualquier disciplina, pero docentes, profesores y profesoras de física en general desestiman la importancia de la lectura para poder aprender física. Entonces, en este contexto, estos proyectos de alguna manera eh, sin la intención inicial quizás, sin la intención inicial, pero incluyeron esta dimensión de la escritura y la lectura y la creación de narrativas para poder abordar y presentar contenido científico. Entonces, es, es auspicioso por lo menos el futuro desde la experiencia. Te agradezco la pregunta porque creo que yo no lo había reflexionado no me haya sentado quizás en 5 segundos o 10 segundos a reflexionarlo de esa naturaleza, pero creo que hay un puente bien importante que se puede explotar de esa forma. Bueno, pues Ok. muchas gracias porque eh, muy agradecido y si tenemos ocasión, pues ya comentaremos esto. Vamos. Gracias. Sí, bueno, en Colombia también hay muchos retos de toda la parte de alfabetización. En el sector oficial, que es el sector público, realmente se ha observado que las metodologías siguen siendo muy tradicionales, realmente muy tradicionales. Desde el Ministerio de Educación se han realizado algunos esfuerzos, como por ejemplo llevar a estos docentes del sector oficial con becas a universidades y a que hagan un nivel de maestría para que precisamente esa forma de educación tradicional cambie, pero no es tan sencillo, bueno, porque ya hay como un tema cultural que está detrás. Ustedes saben que no es tan fácil cambiar una metodología que se ha venido trabajando desde muchos años. Nosotros como universidad sí tratamos de llevar precisamente actividades diferenciales a estos entornos, por eso la lúdica como una de las 4 actividades propias de la infancia que establece el Ministerio de Educación acá en Colombia, es un ente transversal, pues en todas las actividades. Tratamos mucho de usar precisamente de las 4 acciones propias de la infancia, la lúdica. Y bueno, en cuanto a narrativas, creo que utilizamos más en el 2024 temas de escritura, porque ellos tenían que organizar un documento sobre su emprendimiento. Pero finalmente notamos que quienes participaron completamente activa, de manera activa, fueron los padres, no los niños. Por eso es que también en el 2025 nos Muy vamos un interesante. poquito atrás y decidimos, no, vamos a trabajar con los niños. Pero en este 2025, pues las actividades de escritura eran muy pocas también por las temáticas, ¿no? Que se decide trabajar más que todo con matemáticas y con inglés, sin decir que no podían intervenir la escritura, pues por supuesto que podía intervenir la escritura, pero no lo tuvimos como tan punto central. Me llevo la recomendación para que las actividades de este año, del 2025, involucren más temas de escritura, de lectura, porque claro que son muy importantes. Bueno, narrativa, utilizar el término narrativa como más conector, ¿verdad? También puede ir muy bien. Bueno, pues muchas Total. gracias, de verdad. Ha sido una enriquecedora más no poder. Si nos importa, continuo, porque me resulta de lo más interesante. Muchas gracias, Juan Daniel, por la intervención y bueno, y Viviana y Javier digamos que es una conversación que muchas veces, por ejemplo, en la parte de alfabetización, en especial cuando la vemos de una manera no tradicional, está, digamos, embebido en muchas de las prácticas, incluso las matemáticas, toda la parte de la producción, de la parte de lectura, toda la parte de lo que dice Juan Daniel, narrativa, lo que es narrativa está embebido en muchísimas prácticas profesionales e incluso
no profesionales y, digamos, informales del día a día también. ¿Alguna otra pregunta dentro de los participantes? Digamos, una última pregunta o comentario. Sí, había una cuestión. Bueno, buenos días. Bueno, hay una cuestión que y el trabajo que llevamos desde Barcelona nos interesa mucho y que he encontrado algunos elementos interesantes aquí, que es la conexión entre la práctica educativa y las necesidades del entorno en el cual los aprendices se desarrollan, ¿no? Y en el caso de la experiencia chilena, creo que es muy interesante la conexión entre las necesidades ambientales, los problemas ambientales y el análisis precisamente de esas necesidades ambientales, cómo lleva al desarrollo pues, de toda una serie de competencias y de conocimientos. En el caso de Barranquilla y Colombia, me gustaría saber que en ese trabajo sobre el emprendimiento me ha quedado claro que hay un desarrollo de competencias individuales, ¿no? En torno a las matemáticas y en torno al inglés sobre todo, ¿no? Entendidos como necesidades instrumentales de los aprendices, ¿no? De los niños. Pero no sé si hay en este proceso algún tipo de proceso de conocimiento del entorno en el cual se están desarrollando esos niños. Es decir, de forma de conexión entre ellos, entre sus experiencias en el entorno social, comunitario, familiar y las experiencias que llevan en este proceso de aprendizaje. Y más concretamente, habéis planteado como objetivo fundamental el trabajar competencias relacionadas con el emprendimiento, pero ¿se incluye aquí también lo que es el emprendimiento colectivo, lo que es la acción colectiva como un elemento fundamental del emprendimiento, especialmente en comunidades donde hay necesidades sociales importantes? Sí, sí, bueno, diría que más que todo lo trabajamos en un inicio, cuando empezamos con todo el tema de emprendimiento en términos generales. Ellos son, por ejemplo, productores de berenjena. No sé si conocen la berenjena, ¿ok? Sí, en el Ok. Mediterráneo es muy importante la berenjena. Ok. Bueno, ellos son productores de berenjena y precisamente cuando iniciamos tratamos de conectarlos mucho con su entorno, con ese querer seguir o sea, ese continuar con lo que vienen haciendo sus padres, que precisamente sus emprendimientos salen de su entorno. Entonces, ellos son productores de berenjena, pero por ejemplo, había una familia que producía miel. Y pues por supuesto que tienes que tener un contacto muy cercano con el medio, conocer cómo funciona, cómo es el proceso, cuál es em, esa relación sana con el medio para que, bueno, produzcas miel, te lleves lo mejor de las abejas, pero que ellas puedan seguir produciendo, porque al final de ahí sale tu materia prima. Entonces, inicialmente nosotros arrancamos con querer fomentar ese sentido de pertenencia, sobre todo en los niños, para que continuaran con ese quehacer que han llevado sus padres desde muchas generaciones atrás. Pero luego nos devolvimos un poquito más a lo instrumental, precisamente por el querer de los padres y las voces de los docentes que nos dijeron, pues sí, pues nos gustó mucho lo que hicieron, pero sentimos que la parte instrumental hay muchos vacíos y queremos que ustedes nos apoyen con esto. Pero sí, inicialmente nuestra labor estaba más dirigida a ese sentido de pertenencia, a fomentar ese sentido de pertenencia y esa conexión con el medio para que ellos pudieran empoderarse, formalizar un poco más sus emprendimientos y que los niños sintieran esa necesidad de continuar, pero de una manera más formal con esto que han llevado sus padres. Muchas gracias, José Luis, por la pregunta y bueno, y Viviana y Javier por sus, digamos, intervenciones en ambas preguntas de Juan Daniel y José Luis. Una última pregunta para cerrar o comentario. No, pues yo quiero agradecerles a todos por las intervenciones, porque me llevo varias inquietudes que podemos presentar este año para las intervenciones de este año. Entonces, quería agradecerles por las preguntas
que pues llevan a uno como a reflexionar qué podemos mejorar, qué podemos fortalecer en lo que estamos haciendo. Claro que sí, Viviana y Javier. Bueno, y muy de la mano con esta experiencia que es más que todo introductoria para presentar ambos proyectos que son relativamente nuevos para UC Links a nivel internacional, en Concepción con Javier y en Barranquilla con Viviana. Tenemos pensado hacer creo que es por primera vez una mesa redonda, ya que la conferencia de UC Links febrero 28 y marzo 1, viernes y sábado. Tenemos pensado para el día sábado separar un espacio de aproximadamente 1 hora, muy parecido a esto, pero para hacer un tipo de panel 100% en español para aquellos que quieran compartir buenas prácticas o experiencias o resultados preliminares de investigación. Mil gracias, Javier, mil gracias, Viviana, mil gracias a todos los que se conectaron.